Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y hoy vamos a ir con el capítulo número 296. Hace ya bastante tiempo que no grabo, pero es que estoy liadísimo sobre todo con el trabajo, con los vídeos que estoy haciendo con Eduardo en el canal de YouTube de Tecnocrática. Y luego, ha habido cosas, que si el Aslan, que si el Snog, en fin, al final he estado liado con 1000 cosas y no me he puesto a hacer lo que debía hacer, que era ponerme a grabar un poquito. Bueno, hoy voy a hablaros un poquito del Snog y os voy a contar lo que yo conté ahí en el Snog. Lo primero, el Snog fue increíble, ¿vale? Fue algo increíble. Fue la semana pasada, el día 23 y 24, y fue increíble. Fueron 2 días con unas charlas súper interesantes. No sabría muy bien por cuál empezar. Mis favoritas fueron las de Octavio, de Quick, y la de Eva, de Wireshark. Las tenéis en la web del Snog y, sobre todo, en el canal de YouTube. Aunque la verdad es que este año las charlas es que no hubo charla mala. O sea, es que estuvieron muy bien. La organización fue alucinante. Así que desde aquí felicitar a todos los que han trabajado en esa organización, porque yo sé que ha habido mucho trabajo ahí detrás, muchas horas. Y y juntar el sitio a la gente, luego las mochilas, pedir las bolsas, hacerlo todo, pues oye, es un trabajo que no está pagado, porque no está pagado, y es un trabajo alucinante de lo bien que ha salido. Así que felicitar a todos los que han estado allí, y sobre todo ya no es felicitarles, sino darle las gracias. Y dentro de 6 meses, pues para octubre, la penúltima semana de octubre, nos veremos en Barcelona. En Barcelona, además, si es posible, un pajarito me ha dicho que puede ser que nos hagan una visita guiada al Mare Nostrum. Así que, ya hablando de supercomputación, ¿verdad? Pues es una oportunidad muy buena para que nos den el pase, que nos lo enseñen y poder disfrutarlo. Además de la comida, la cena, la charla de Felipe, que a mí me llegó muy adentro, ¿vale? Porque, en fin, lo que contó. Pero hoy voy a hablaros, lo que os he dicho, voy a hablar de mi libro y voy a hablaros de la charla que estuve dando. Porque estuve hablando un poquito de DMA y, de DMA a Ultra Ethernet. Os estuve contando, pues, cómo había evolucionado la parte de Ethernet o cómo tiene que evolucionar durante estos tiempos que están viniendo gracias a supercomputación, inteligencia artificial, en fin, realmente a los requisitos, los requerimientos que hay en las redes, porque las redes Ethernet tal y como las conocemos a día de hoy, pues no nos valen, tenemos que ir más allá. Entonces tenemos que intentar mejorar las latencias, las transferencias y todo dentro de la red. Y es un trabajo que tenemos pendiente y es un trabajo en el que voy a hacer un poco de spoiler, ¿vale? Pero Nvidia, de momento, lleva la ventaja. Así que hasta ahí puedo leer. Si os queréis quedar conmigo y os cuento la charlita de Ultra Ethernet, vamos a poner al señor Estrada, si es que encuentro por aquí la intro, y os lo voy a ir contando. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Pues vamos a ir empezando. Y para empezar a hablar de Ultra Ethernet, lo primero que hay que hablar es de DMA. No sé si recordáis el DMA, cómo funcionaba, el acceso directo a disco. Aquello que había, que hay, ¿vale? ISA, PCI, PCI Express, estas siglas os suenan, ¿verdad? Cómo nuestros dispositivos pueden acceder a la memoria sin
pasar por la CPU del ordenador, ¿vale? El DMA lo que hace es permitir a ciertos componentes de hardware acceso a memoria sin intervención de la CPU. Esto nos va a permitir ganar velocidad, ganar transferencia, ser más eficientes, ¿vale? El DMA es la opción preferida, ¿vale? Porque va directamente de la memoria al dispositivo. ¿Cómo funciona? Pues el DMA dentro de un ordenador funciona de la siguiente manera, veréis. El dispositivo que quiere acceder a memoria lo que hace es pedir el permiso al controlador de DMA, el cual lo que hace es verificar que el canal esté libre y si está libre el canal se lo asigna al hardware que lo solicita, al solicitante. El controlador lo que va a hacer es gestionar la transferencia entre memoria y dispositivos, enviando las direcciones de memoria y bueno, los controles de lectura y escritura al bus de memoria. Y para terminar, simplemente lo que hace el controlador de DMA es enviar una interrupción, una señal de interrupción a la CPU, indicando que ya ha terminado el acceso por DMA del dispositivo a la memoria. Vale, esto es algo que existe desde hace muchos años, ¿vale? Esto nos permite mayor eficiencia, porque la CPU la estamos utilizando para cosas que tienen valor, que no simplemente copian información, y reduce la latencia un montón. Esto fue un avance impresionante y es una cosa que está funcionando en nuestros ordenadores desde que el tiempo es tiempo. Pero claro, ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues que las cosas van creciendo, van evolucionando y imaginad ahora que queremos utilizar esta misma idea, este mismo concepto, pero imaginad que la memoria no está en el mismo host que el dispositivo, ¿vale? Vale, pues tenemos que utilizar un DMA, pero remoto. Es decir, un RDMA se llama. Remote Data Memory Access, ¿vale? Esto es una tecnología que existe desde hace mucho tiempo, RDMA, ¿vale? Pero que no se ha utilizado muchísimo todavía. Ha sido una tecnología que lleva existiendo ya bastante tiempo, pero que se ha quedado ahí y es ahora cuando se está empezando a aplicar a lo que es la parte de red, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque veréis, mira, os voy a contar cómo funciona RDMA para que veáis un poquito la mejora, ¿vale? Veréis, las NICs, las tarjetas de red comunes, las ordinarias, ¿vale? Las que tenemos en cualquier PC, requieren muchas copias de los mismos datos, ¿vale? Requieren que se esté copiando continuamente información, tanto de los enviados como de los recibidos, ¿eh? No tienen manía. Y esto, pues va a consumir muchos ciclos de cómputo de la CPU, porque estamos copiando información de un sitio al otro. Ahora os voy a ir contando cómo va lo de las copias y de dónde a dónde. Sin embargo, RDMA, el acceso directo a memoria remota, nos ofrece una solución que mejora el rendimiento de la red y la eficiencia de la CPU. ¿Cómo lo hace? Pues eliminando las copias de datos innecesarias. Vale, está claro. Para mejorar el rendimiento lo que tenemos que hacer es mejorar el rendimiento de las tarjetas, es eliminar todas esas copias innecesarias que hace la CPU. Genial, pero ¿qué copias son? ¿Vale? Esto no os pido que hagáis un acto de fe, porque las copias son totalmente necesarias y lógicas. Veréis, el emisor de datos es una aplicación, siempre, ¿vale? Entonces, esos datos, que es una aplicación, se ejecutan en el espacio de usuario de un sistema. Y ese espacio de usuario lo que quiere hacer es transmitir por una tarjeta de red. Pero claro, la tarjeta de red está en el espacio del kernel, en el espacio del sistema operativo. Entonces, hay que copiar los datos del espacio de usuario al buffer del socket que se encuentra en el espacio del sistema operativo, del kernel. Y una vez que se ha hecho esa copia, se agregan encabezados, volviendo a copiar. Luego, la transmisión de los datos va a implicar pues muchísimas copias entre buffers, ¿vale? De un lado al otro, y va a finalizar con la recepción y procesamiento de los datos en el sistema receptor, es decir, en el destino. Este proceso
como os podéis imaginar, copiar del plano de usuario al plano del sistema operativo, pues implica un uso intensivo de CPU. Y hay restricciones de velocidad de red. ¿Por qué? Pues porque hay que gestionar los datos entre el kernel y la memoria de la aplicación. Esto nos lleva a un desafío importante, ¿vale? Porque la intensa tarea de copia de los datos lo que hace es ejercer presión sobre los ciclos de cómputo de la CPU. Es decir, gastan CPU. Y esto pues va a limitar el rendimiento general, porque estamos utilizando la CPU para hacer copias de datos en vez de procesar la información, que es lo que queremos, ¿no? Y entonces, pues claro, pues vamos a necesitar recursos adicionales de CPU y mejoras de software, ¿vale? Para manejar el aumento de las cosas que tenemos que comunicar, el aumento de la información que tenemos que transmitir en cada aplicación, ¿vale? Y cómo gestionar todo eso. Es decir, las tarjetas de red a día de hoy son un poquito caquita para estas cosas, porque nos están obligando a hacer muchas copias. Y eso es justamente lo que pretendemos eliminar para ganar rendimiento. ¿Qué es RDMA? Bueno, RDMA permite la transferencia directa de datos entre memorias de sistemas remotos sin la intervención del sistema operativo. Es decir, puedo mover información de una memoria del host A al host B sin utilizar el sistema operativo, ¿vale? El sistema operativo remoto, ¿vale? Y de esa forma estamos liberando así los ciclos de CPU. Y estamos eliminando las copias de datos innecesarias, reduciendo un montón la latencia de los mensajes entre los sistemas. Vale. ¿Cómo funciona RDMA? Pues veréis, las aplicaciones van a realizar solicitudes de lectura o escritura directamente desde el espacio de usuario a la NIC, a la tarjeta de red, sin replicar datos, muy importante, sin replicar datos. Los datos se van a transmitir directamente a la memoria del sistema remoto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues van a utilizar direcciones virtuales y claves de memoria para la asignación de los datos. Y esto va a permitir un procesamiento rápido y eficiente, porque todo lo que hay en medio no lo vamos a tener. Vale, muy bien. ¿Cómo? Vale, vamos a ver si soy capaz de describir esto un poquito mejor. Veréis, vamos a ver la solicitud de RDMA desde la aplicación. La aplicación va a realizar una solicitud de RDMA, de lectura o de escritura. No está exactamente igual, ¿vale? La solicitud se va a enviar desde el espacio de usuario a la NIC, a la tarjeta de red, sin replicar los datos que son necesarios en la forma tradicional para hacer un cambio de contexto, es decir, pasar del plano de usuario al plano del sistema operativo. Vale, lo copiamos directamente desde la aplicación, directamente a la tarjeta de red, y entonces, a la tarjeta de red, al buffer de la tarjeta de red. Entonces, después la tarjeta de red lee el contenido del buffer y lo transmite a través de la red a la tarjeta remota. Cuando llega al otro lado, ¿qué es lo que ocurre? Pues veréis, la información RDMA transmitida a través de la red, obviamente, contiene la dirección virtual de destino, la clave de memoria y los datos en sí, lo que hemos dicho hace un momento. Pues la NIC remota reconoce la clave de memoria, dice, vale, esto es mío, escribe los datos directamente en la memoria caché de la aplicación, no en el sistema operativo, directamente se lo pasa a la aplicación. Y la dirección de memoria virtual remota utilizada para la operación, ¿dónde está contenida? Pues en la información del RDMA, con lo cual ahí lo pasamos todo. ¿Y cómo finaliza? Pues en DMA se finalizaba con una interrupción que se mandaba al sistema operativo y se acabó. Pues aquí podemos hacerlo de dos maneras. Una es manejando la finalización directamente desde el plano de usuario, desde el espacio de usuario siempre, mediante un sondeo de la... Bueno, viendo que eso ha terminado. Y la otra forma que podemos utilizar para finalizar la solicitud es desde el sistema operativo, ¿vale? Desde el kernel. Si la aplicación se ha muerto o se ha quedado dormida, es el kernel el que la puede finalizar. ¿Qué beneficios tiene implementar RDMA? Bueno, pues podemos reducirlos en 3. Aunque hay más, pero bueno, los más importantes son 3.
menor latencia, evidentemente RDMA va a reducir la latencia y la transferencia de los datos. Menor uso de CPU. ¿Por qué? Pues porque al eliminar todas esas copias de los cambios de contextos, RDMA va a liberar recursos y la CPU los va a poder utilizar para otras tareas. Estamos hablando de ciclos de cómputo, principalmente. Y mayor ancho de banda. Pues si no estamos haciendo copias de un lado para el otro, estamos reduciendo la sobrecarga del kernel y podemos utilizar mecanismos de aceleración, como es el ROCE. ROCE es una cosa que se escribe ROCE, R-O-C-E, ahora hablaremos de ella, o el omnipresente, en este caso, InfiniBand. Pero bueno, ¿dónde podemos encontrar RDMA a día de hoy? Pues en un montón de sitios, ¿vale? En un montonazo. Veréis, en InfiniBand, por ejemplo, InfiniBand soporta RDMA de forma nativa y es la solución de NVIDIA. NVIDIA es un nombre, una empresa que va a salir muchas veces a lo largo de este audio y es una empresa que va muy por delante de las demás en este campo, ¿vale? Luego ROCE, el ROCE, ¿vale? ROCE, que es RDMA over Converged Ethernet y RDMA sobre Ethernet convergente. Es la solución más estándar, más extendida. Y además tenemos una opción para ejecutarla simplemente con software, que es el Soft ROCE. Por ejemplo, en Debian 12, que es lo que está en mi portátil, pues el paquete sería RDMA Core, RDMA-Core. Y estaría en la rama estable, o sea, no hay que hacer nada, ni un backport, ni nada. Es apt install RDMA-Core y ya lo tienes. De momento tenemos InfiniBand y ROCE. Luego tenemos eWarp, ¿vale? Que es el Internet Wide Area RDMA Protocol. Esto hace posible el uso de RDMA en redes WAN, ¿vale? Hace posible, pero yo esto sí que no lo he visto funcionar, ¿vale? Luego hay una opción que no la vais a encontrar por ahí, pero que es muy interesante. Y de hecho es la red que más rendimiento ha conseguido a día de hoy, por encima de InfiniBand, ¿vale? Pero está en un entorno muy pequeñito. Es Slingshot. Slingshot lo que hace es exponer características optimizadas de RDMA e hipercomputación, ¿vale? HPC, al software. Directamente se lo pone ahí, ¿vale? Utilizando un fabric que se llama LibFabric. Esta es la solución de Cray. Cray es una compañía de supercomputadores que ha sido adquirida por Hewlett Packard hace relativamente poco. Y tiene, de los 5 más rápidos, los 3 o los 4 primeros son ellos. O sea que tienen los supercomputadores más potentes del mundo. Y esta es su solución. Luego tenemos otras, ¿vale? Ya menores, como por ejemplo Omnipath, que también tendría un Fabric. Y es la solución de Intel, ¿vale? Hay varias. Pero vamos, básicamente, a día de hoy, las campeonas son InfiniBand, esa es la número 1 ahora mismo, sin duda. Y luego ROCE, ¿vale? Esas serían las más utilizadas a día de hoy. Aunque ROCE tiene sus problemas. Vamos a meternos ahora un poco en la chicha de ROCE, ¿vale? El RDMA over Converged Ethernet. Porque tiene chicha este tema, ¿vale? ROCE es una tecnología que permite la comunicación de RDMA sobre redes Ethernet, ¿vale? Las que ya tenemos. ROCE, R mayúscula o minúscula, C mayúscula, E mayúscula es RDMA, o sea, RDMA over sobre Converged Ethernet, Ethernet convergente, ¿vale? En teoría funciona sobre redes Ethernet que ya tengamos. Va a permitir la transferencia directa de datos entre memorias a través de Ethernet, porque es RDMA, ¿vale? Y va a utilizar Ethernet, el Ethernet que tenemos, muy importante. Va a evitar la sobrecarga de CPU y va a reducir la latencia. Vale, ¿cómo funciona ROCE? Bueno, pues ROCE, ya os digo, utiliza RDMA y va a facilitar las transferencias de los datos sin cargar
el procesador central, vamos. O sea, la CPU de la máquina va a utilizar directamente los mecanismos de RDMA, que son los que he estado explicando al principio del audio. Y va a mejorar, evidentemente, la eficiencia operativa. Esto es ideal para centros de datos que tengan que mover mucha información, almacenamiento de alto rendimiento y computación en la nube. A ver, cuando penséis en computación en la nube, no penséis en los Amazon y estas cosas, ¿vale? O sea, eso es otro rollo, ¿vale? Que también utilizan esto, ojo. Pero computación en la nube estamos hablando, por ejemplo, de unos grupos de hipervisores que tienen que funcionar juntos, con un almacenamiento distribuido en Ceph, o si tenemos solo un VMware, en VSAN, y tenemos que estar ahí moviendo mucha información, ¿verdad? Y queremos que esa información se mueva de la forma más óptima posible. Para eso se puede utilizar Rocky. Y luego, pues, evidentemente, esto, pues ya os digo, nos va a venir muy bien en cualquier entorno que requiera altas tasas de transferencias y bajas latencias, ¿vale? Por ejemplo, en entornos médicos, temas de resonancias magnéticas, todo eso, en todo ese tipo de aplicativos, Rocky es una cosa que tiene salida, ¿vale? Os he dicho ya que se puede beneficiar de la infraestructura de Ethernet eficiente, porque os he dicho antes que tenemos una cosa que se llama Soft Rocky, ¿verdad? Rocky por software, que era apt-get, apt install rdma-core, ¿verdad? Genial. La integración es esa, no es más, ¿vale? Y la adopción se puede hacer sin tener un hardware especializado. Se puede hacer, ¿vale? Es decir, no significa que haya que hacerlo con cualquier cosa. Tenemos tarjetas específicas para eso. Ahora las veremos. Pero podríamos aprovechar para empezar lo que tengamos. Y esto pues va a bajar la latencia y va a subir la eficiencia, evidentemente. A ver, versiones de Rocky. Por ahí yo he visto muchos sitios de los que ponen 3, ¿vale? Ponen Rocky 1, 1.5 y 2. Bueno, la 1.5 no existe, ¿vale? Entonces tenemos la 1 y la 2, ¿vale? No os hagáis líos. La 1 solo funciona en redes sin pérdidas de datos, ¿vale? Y para gestionar esas pérdidas, pues serían redes que funcionen con Priority Flow Control. Os diré ahora qué es, ¿vale? Un paquete Rocky versión 1 lo podéis identificar por el EtherType. O sea, si cogierais un Wireshark, veríais en el EtherType que pone 0x8915. Ese sería el Rocky versión 1. Pero bueno. Y luego tendríamos Rocky versión 2, que es el que se usa, que tiene una cosa muy graciosa, ¿vale? Al igual que Quick, va a funcionar sobre UDP, ¿vale? Y utilizará UDP para encapsular los paquetes de RDMA. Además, va a utilizar el puerto 4791. Y como funciona sobre UDP, pues podemos utilizarlo en IP versión 4 o en IP versión 6, indistintamente, el mismo protocolo. Luego, ¿cómo controlaríamos la congestión aquí? Si en el Rocky versión 1 utilizamos Priority Flow Control, que realmente lo vamos a utilizar siempre, ¿vale? Pero aquí el control de congestión lo haríamos con el mecanismo del Explicit Congestion Notification y los ACKs con los Congestion Notification Packet. Vale, es más sencillo el funcionamiento. Esto, Rocky, os va a ayudar muchísimo y vais a mejorar muchísimo la red, siempre y cuando, y ahora vienen los peros, tengáis un hardware adecuado. Podéis utilizar el que tenéis, claro, pero bueno, si tenéis algo especializado, pues mejor. Tenéis una red optimizada para bajar la latencia. ¿Cómo se tiene una red optimizada para bajar la latencia? Pues mirad, si tenéis 4 switches en cascada, 5, 6, eso no optimiza nada. Tenéis que tener una red lo más plana posible, con el menor número de saltos, ¿vale? Con switches que gasten muy poquito tiempo en la serialización. En fin, ese tipo de cosas, ¿vale? Y además Rocky nos va a permitir coexistir con otras aplicaciones, ¿vale? Lo cual siempre viene bien. A ver, ¿cómo elegimos el hardware
para que sea compatible con Rocky. Os he dicho al principio que realmente nos vale cualquier cosa. Que si tenemos una tarjeta normal, pues lo podemos tirar por ahí, instalamos el paquetito en Debian y ya está. Sí, ¿por qué no? Pero tenemos tarjetas para hacer esto. Tendríamos adaptadores, por ejemplo, los Mellanox, la serie Connect X, que lo único malo que tiene es que son de Nvidia. Nvidia, siempre sale Nvidia, ¿eh? Y luego Broadcom, tendríamos la serie NetExtreme. Y Broadcom es la empresa que ha comprado VMware. Bueno, en fin. Switches. Bueno, pues los switches es increíble, pero los Aristas o los Nexus o básicamente cualquier cosa que sea capaz de priorizar el tráfico y tener el control de flujo, ¿vale? Que os he dicho antes. ¿Cómo configuraríamos la red para el tráfico de baja latencia? Pues dos cosas, solamente dos cosas. Una es implementar QoS, el mismo QoS que podríais para la voz sobre IP, igual, se configura exactamente igual, ¿vale? Igual. Y bueno, y luego también el Priority Flow Control. A ver, el Priority Flow Control, el PFC, se utiliza para evitar pérdidas de paquetes. ¿Y esto cómo funciona? Pues veréis, aquí todo el tráfico son flujos, ¿vale? Entonces, cada flujo va a tener una prioridad. Y si hubiera congestión, el flujo con menor prioridad se pausa para que pasen los otros flujos con mayor prioridad, ¿vale? Y una vez que cesa la congestión, entonces se quita la pausa. Hay unos mecanismos para hacer esto, pero básicamente es eso, ¿vale? ¿Cómo lo configuraríamos en un Nexus? Sabéis que en un Nexus, para habilitar cualquier cosa, el HSRP, el VRP, el Intervilan, lo que sea, hay que poner Feature y lo que sea, ¿verdad? Porque los Nexus por defecto no hacen nada, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos todos, ¿no? Pues PFC sí hacen, ¿vale? No hay que poner un Feature PFC ni Priority Flow Control. ¿Qué va? Para configurar esto, simplemente iríamos a Configure Terminal, Interface, lo que sea, y Priority-Flow-Control Mode On. Es decir, PFC Mode On. Ya viene activado por defecto. O sea, no podemos crear un interface VLAN, pero sí podemos habilitar el PFC. Bueno, pues que lo sepáis. Esto en un Nexus, ¿vale? Y luego en QoS, para configurarlo, os voy a dejar las diapos en las notas del programa, evidentemente. Pero el QoS para configurarlo, que por cierto, esta es la diapo 27, simplemente lo que hacemos es buscar el tráfico que venga con un COS de 3 y ya está. Eso es lo que necesitamos, porque el COS de 3 significa que sea RDMA. No tiene más, ¿vale? Y luego lo que hacemos es habilitar, meterlo en un QoS Group, otro, para luego hacer con él lo que queramos, ¿vale? Y luego la política, cuando la tengamos, el class map que hemos creado, ese class map luego tendremos que aplicarlo en un interface. Entonces iríamos interface, el que sea, service policy, type, QoS, input y el nombre que le hayamos dado al class map. En el ejemplo que yo he hecho, le he llamado Rocky Policy. Le podéis llamar así o le podéis llamar como queráis. A ver, veréis, Rocky en su corazón, en su alma, tiene una cosa que se llama DCB, Data Center Bridging. El DCB no es más que un conjunto de extensiones de Ethernet, del Ethernet tradicional, que va a permitir un transporte más confiable. El DCB, estas extensiones, son esenciales para RDMA sobre Ethernet convergente, es decir, para Rocky. Necesitamos estos y en esto no vamos a tener Rocky, ¿vale? El objetivo, pues lo que queremos es ser capaces de gestionar este tráfico de una forma eficiente. Lo necesitamos hacer reduciendo, ¿vale?, la latencia y el uso de CPU. Y bueno, y el desafío de esto es que requiere
al final RDMA sobre Ethernet va a requerir una red capaz de manejar tráfico congestionado y de alto rendimiento sin perder un solo paquete. Esa es la dificultad. Eso de si hay congestión empiezas a descartar, aquí no vale. Vamos a ver las tecnologías que componen el DCB. Bueno, el Priority Flow Control, que ya os he dicho, ¿vale? Evita la pérdida de paquetes pausando selectivamente flujos de datos. Este flujo de datos lo paro, ¿vale? Lo pauso hasta que se acabe la congestión y entonces continúo. Bueno, pues tenemos prioridades en los flujos y pausas en esos flujos para solventar el tema de las congestiones. Luego tendríamos una cosa que es el ETS, el Enhanced Transmission Selection, que lo que hace es asignar el ancho de banda entre los flujos, ¿vale? A cada flujo le da un ancho de banda. Luego el Quantized Congestion Notification, que es el QCN, lo que va a hacer es, una vez que se encuentra la congestión, se informa al emisor que hay que ajustar las tasas de envío, es decir, que hay que bajar la velocidad. Y luego tenemos el DCBX, que esto es Data Center Bridge Capability Exchange, que esto va a permitir la configuración automática entre dispositivos, ¿vale? Para que esto funcione bien. Es una de los componentes esenciales para el DCB. Ya os digo, el DCB en este tipo de redes, que se llama redes convergentes, es fundamental y tenemos que tener en cuenta el control de flujo y la asignación de prioridades. Lo que os he dicho, el QoS y el PFC, siempre. Luego hay otra cosa que os he dicho antes, así he hecho una pincelada, pero no os he contado más. Os he dicho que es muy importante diseñar la red para minimizar la latencia. Y os he dicho, eso de poner 4 switches en cascada, no. Eso significa que tenemos que tener el mínimo número de saltos posibles entre nodos. Un mundo ideal, una red mallada, full mesh. Pero esto no es posible, ¿verdad? No es posible siempre. Entonces tendríamos otras que serían un Spinal Leaf, por ejemplo, ¿vale? Tenemos que intentar minimizar siempre todo lo posible, ¿vale? Siempre. Y esto es para optimizar la eficiencia de la transferencia de datos, siempre, ¿vale? Y hay una cosa que seguramente se os ha ocurrido mientras yo estaba hablando, porque estamos hablando todo el rato de RDMA, que es el acceso directo a memoria remota, esto lo transmitimos, y luego ya os digo, es que además se puede transmitir sobre una Ethernet normal. Y tú, ¿la Ethernet donde yo pincho el Wireshark? Sí, ahí. Bueno, pues aquí podemos tener, como os podéis imaginar, implicaciones de seguridad en el acceso a memoria. O sea, si es peligroso y hay que tener cuidado cuando estamos transmitiendo información entre nodos normales, imaginad cuando estamos accediendo directamente a la memoria, ¿vale? Bueno, en Rocky, pues la segmentación de red, políticas de acceso, pero al final es trampear, ¿vale? Este es el problema que yo creo que es más importante de Rocky y es un problema que tenemos que mejorar muchísimo. Pero para eso tenemos el Ultra Ethernet, que ya por fin hemos llegado a la parte de Ultra Ethernet. Veréis, Ultra Ethernet es un consorcio, básicamente, que lo que tratan es de ofrecer una arquitectura de pila de comunicaciones que sea completa, abierta, interoperable y de alto rendimiento, que se base en Ethernet, el normal, para cubrir las demandas de inteligencia artificial y de HPC a enorme escala. Iba a decir a gran escala, pero no, es enorme escala. ¿Y esto por qué? Pues porque esto ahora mismo lo hace InfiniBand. InfiniBand es de Nvidia, el protocolo es de Nvidia. Las tarjetas son de Nvidia. Los switches son de Nvidia. Las GPUs son de Nvidia. Uf, esto huele a que te casas con Nvidia, ¿vale? Nvidia no solo son las tarjetas de vídeo para jugar. Hay mucho más detrás. De hecho, la chicha es lo otro. Vale, pues el tema, ¿cuál es?
Pues que como estaba esta solución, se juntaron un montonazo de empresas, muchísimas, que si Meta, que si Microsoft, bueno, se juntaron un montón, ¿vale? Para crear el consorcio de Ultra Ethernet. Evidentemente en este consorcio no está Nvidia, por razones obvias y evidentes, y luego hay una empresa que en el año 2022 decidió abandonar el acceso remoto a memoria a través de Ethernet en sus centros de cómputo. Y esa empresa se llama Google. Entonces Google tampoco está en el consorcio Ultra Ethernet, así que ahí no los esperéis. Pero vamos, fabricantes, que si Brocade, que si Nokia, o sea, está todo Dios metido ahí en Ultra Ethernet. De hecho, la culpa de que yo hable de Ultra Ethernet es de una persona que trabaja en una de esas empresas. Bueno, de dos en concreto. Una que trabaja en unas empresas y otra que trabaja también en una empresa de temas de supercomputación, que me empezaron a contar la magia de esto, lo que puedes hacer con esto, que me parece totalmente mágico, y cómo medio funcionaba. Claro, medio funcionaba. Bueno, pues me voy al consorcio, a la web, digo, pues nada, me apunto y me leo la información que haya, ¿no? Porque recordad que quieren una pila completa, abierta e interoperable. Abierta, o sea, que todo el mundo pueda leerla, ¿no? Bueno, pues llego y me encuentro que hay que pagar la cuota de la Linux Foundation. Bueno, la pago, yo qué sé, tampoco pasa nada, ¿no? Está bien, hay que colaborar. Y luego tienes dos tipos de suscripción. Una de $5.000 y otra de 20.000. Se me hizo un poco grande, ¿vale? Así que he tenido que buscar la información de donde he podido. Pero bueno, ahí dentro se está trabajando y eso de abierto me río, ¿vale? Es muy difícil conseguir un mínimo de información de esto. Muy, muy, muy difícil. Pero bueno, ya os he contado qué es el consorcio, quién está dentro, quién no está y por qué. ¿Y por qué Ultra Ethernet? Bueno, pues porque Rocky, lo que acabamos de ver ahora, tiene, vamos a decir, áreas de mejora, ¿vale? Sobre todo si queremos utilizarla para redes que sean capaces de gestionar las necesidades de HPC, o sea, de supercomputadores y de inteligencia artificial. Vosotros pensar que tanto supercomputadores como inteligencia artificial básicamente es lo mismo. O sea, no hay mucha diferencia, ¿vale? Y lo que tenemos son, al final, son ordenadores muy grandes, distribuidos, enormes, pero lo que corren son contenedores, son kubernetes, millones de kubernetes. O sea, tenemos unos clústeres de millones de nodos, es una barbaridad. Y eso con Rocky, pues no se puede hacer. Tenemos que mejorar la escalabilidad. Luego, con millones de nodos, tenemos que manejar la congestión de una forma un poquito más óptima. Y luego, el rendimiento y, no menos importante, aunque llegue por último, la seguridad, ¿vale? Es muy importante mejorar la seguridad, porque estamos hablando ya de redes de millones de nodos. Vamos a ver. La latencia. La latencia, tanto para inteligencia artificial como para supercomputación, es crítica, ¿vale? Pensar que en estos dos entornos las operaciones deben realizarse rápidamente, y además hay que procesar unos volúmenes de datos en tiempo real o en tiempo al menos aceptables enormes. Entonces la latencia es crítica. La latencia vale dinero y mucho. Luego, los protocolos que tenemos, pues hay que mejorarlos, ¿vale? Para reducir la sobrecarga de las comunicaciones. Nosotros lo que queremos es rapidez. Entonces tenemos que ir optimizando, aligerando, diría yo, protocolos. Y luego, para transmitir los datos, está bien que podamos transmitir muy rápido, pero si además los mandamos comprimidos, pues podemos transmitir más, ¿verdad? Pues también tenemos que trabajar muchísimo en la compresión. En cuanto a la escalabilidad, tenemos un gran desafío. Porque hemos dicho que Rocky nos va a funcionar bien en redes totalmente malladas o en un Spinal Leaf, pero más allá no, ¿vale?
Entonces Ultra Ethernet está trabajando en un diseño de red modular. Es decir, arquitecturas que nos van a permitir una expansión fácil y bastante eficiente del sistema, ¿vale? La cosa es poder añadir nodos al clúster, porque al final es un clúster todo, ¿vale? Pero sin degradar el rendimiento. Eso es lo que queremos, es la carta a los Reyes Magos. Y evidentemente los clústeres que queremos manejar tienen que escalar a millones de nodos, ¿vale? Que es algo bastante común en supercomputación, no es algo tan extraño. Luego, para el control de congestión, por ejemplo, está bastante bien en Rocky, está bastante bien trabajado. Sobre todo lo que viene siendo el Explicit Congestion Notification, ¿vale? Y luego también para hacer los asentimientos, los controles de flujo, los asentimientos con el Congestion Notification Packet. Y luego también que tenemos que tener, esto es para las congestiones, ¿vale? Como avisar que ha habido una congestión. Y para evitarlas o para gestionarlas también tener el tema del PFC, el control de flujo basado en prioridades. Esos mecanismos están muy bien y se utilizan mucho aquí. Y ahora la parte estrella de Ultra Ethernet. La parte estrella básicamente es el multipath. Porque aquí lo que vamos a hacer es permitir la distribución de paquetes por múltiples rutas de la red y todas a la vez. Tenemos que maximizar la utilización de la red y la redundancia. O sea, hay que maximizarlo todo, ¿vale? Y es muy interesante poder transmitir por todos los sitios que podamos a la vez. Y esto se hace con una técnica en Ultra Ethernet llamada Packet Spraying, que es rociado de paquetes, que consiste en distribuir la carga entre múltiples rutas. Vosotros fijar que si distribuimos entre 10 enlaces, podemos controlar que no haya congestión en los 10 porque lo hemos dividido entre los 10 y estamos transmitiendo muchísimo más. Ya os digo que el tema de multipath y el rociado de paquetes es quizás la parte más interesante de Ultra Ethernet y es algo que tenemos que trabajar mucho. Luego, en cuanto al transporte de Ultra Ethernet, tenemos que tener en cuenta que su diseño es para HPC y para IA, ¿vale? O sea, para HPC principalmente, ¿vale? Entonces, que son clústeres gigantescos. Tenemos que optimizar la inicialización de la conexión. Tiene que ser lo más rápida posible, ¿vale? Hacer en un intento todo lo que se pueda. Y luego gestionar la ventana de congestión mejor y el manejo de errores. Esto es la parte del transporte. Y luego algo en lo que Rocky, la verdad es que cojea un poco, que es la parte de seguridad. Porque los datos que se van a transmitir por aquí son críticos y hay que mantenerlos seguros y protegidos, ¿vale? Tenemos que cifrar los datos en tránsito. Tienen que estar cifrados cada vez que se mueven. Los nodos de los clusters tienen que estar autenticados. No puede ser que se pueda meter un nodo ahí sin autenticar porque a mí me ha dado la gana. Eso es lo que no puede ser, ¿vale? No puede ser que se mande la información sin cifrar y no puede ser que haya alguien que no tenga que estar. Y luego además tenemos que estar protegidos contra ataques de denegación de servicio. Porque los ataques de denegación de servicio de aquí a nada van a estar enfocados a este tipo de plataformas. Porque aquí es donde nos pueden hacer daño, ¿vale? Que nos llenen un switch, hay que mandarlo a black hole. Bueno, vale. Pero aquí es donde realmente vale dinero. Y luego Ultra Ethernet tiene el último punto de carta de deseo a los Reyes Magos, que es proporcionar APIs, interfaces de programación de aplicaciones, ¿vale? Que faciliten a los desarrolladores toda la integración sobre Ultra Ethernet, de forma que podamos reducir la complejidad y acelerar pues lo que es la innovación sobre esto. Realmente lo que nos interesa es que las aplicaciones funcionen y para ello lo que hacemos es proporcionar
una capa por debajo, que es Ultra Ethernet, pero que las aplicaciones funcionen es lo que más nos interesa. Bueno, pues esta es la charla que estuve contando en el SNOG la semana pasada. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, he aprovechado para beber un poquito de agua, que estaba ya ahí reseco, aunque bueno, algún traguito he pegado mientras hablaba, pero bueno, espero que os haya parecido interesante todo el tema de Ultra Ethernet, el tema de las redes de RDMA, Slingshot, InfiniBand. Yo creo que tenemos que trabajar mucho por aquí, porque necesitamos ya unas redes de almacenamiento ya en condiciones, accesos a memoria y luego temas de clusters. O sea, no tiene mucho sentido escalar en vertical cuando pudieras escalar en horizontal. Y de hecho los supercomputadores lo que hacen es escalar, bueno, en vertical y en horizontal. Y bueno, es interesante el punto de vista que, bueno, y la verdad es que me gustaría seguir investigando sobre este campo y también oír vuestros comentarios sobre todo lo que es este mundo, porque creo que es altamente interesante para todos. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, que por cierto, este es el número 296. Y recordaros que, bueno, intentaré sacar otro audio dentro de relativamente poco, porque tengo algún tema en la cabeza que creo que puede ser interesante. Pero es que ahora estoy en plan youtuber con Eduardo en el canal de Tecnocrática. Y bueno, estamos enseñando muchas cosas que es de Proxmox sobre todo. Por ejemplo, mirad, mañana, que sería 3 de mayo, vamos a montar utilizando las capacidades de SDN. Bueno, llaman SDN, ¿vale? En fin, un poco así, entre comillas, ¿vale? De Proxmox, pero lo que vamos a hacer es montar un VPN para poder tener escenarios donde puedas transmitir las redes traseras de tus clientes, pero sin necesidad de levantar 250.000 VLANs, ¿vale? Que eso es una muerte. Pero bueno, eso es una cosa que os contaremos mañana. Y hoy yo creo que con esto ya es suficiente. Espero que os haya gustado y nos volvemos a escuchar en el próximo. Así que hasta luego, chao.